Cualquier duda podrá realizarse por medio del chat, así como al finalizar del webinar. La presentación podrá ser compartida siempre que sea solicitada vía correo electrónico y el webinar será grabado con fines de mejora y de calidad. Vamos a comenzar. Bien. El webinar de este mes va a ser ¿qué sistema de medición elegir? Cabezales y sistemas de palpado. Los temas que vamos a estar viendo obviamente va a ser una pequeña introducción, los tipos de cabezales, su principio de funcionamiento, tipos de sonda, uso y características, técnicas avanzadas y lo que son sus aplicaciones. Bien, para una pequeña introducción, en los procesos de fabricación y control de calidad, la precisión en la medición de piezas y componentes es fundamental para garantizar que los productos confiables y eficientes. Los cabezales de medición juegan un papel clave como dispositivos encargados de capturar datos dimensionales de manera precisa y repetible. Estos sistemas pueden funcionar por contacto o sin contacto. Aquí tenemos justamente unos ejemplos de este tipo de cabezales. Tenemos lo que es un cabezal manual, que es de la marca Hexagon, en la parte izquierda. Luego tenemos uno de los cabezales más modernos actualmente, que es el cabezal Remission Revo 2. Otro tenemos lo que es el sistema de contacto de un brazo articulado con un escáner. Y por último tenemos otra de las tecnologías, que es un laser track de la marca API. Gracias al avance de la tecnología, los cabezales de medición han evolucionado significativamente, permitiendo que no solo una mayor exactitud, sino también una mayor velocidad y adaptabilidad en distintos entornos industriales. Aquí lo que vamos a depender mucho de nuestra medición es literalmente escoger cuál es el mejor equipo para poder realizar nuestra medición. Para eso tenemos estos diferentes equipos, como son lo que es las máquinas de medición por coordenadas, tenemos los que son los brazos articulados, el laser tracker, dispositivos ópticos portables y lo que es la integración automatizada de un sistema robótico en línea. Ok. En tipos de cabezales. Los cabezales de medición dimensional pueden ser táctiles o sin contacto, pueden usarse o no en equipos integrados de metrología. Para eso, los cabezales táctiles, que también son conocidos como sondas táctiles, usan un objetivo físico para medir y realizar un palpado superficial sobre el elemento a medir. En cambio, los cabezales sin contacto usan otros métodos como los sistemas láser, el cual generan una medición por medio de una adquisición de nube de puntos sobre una superficie. Aquí los cabezales táctiles, como bien lo dice aquí, son de contacto con dispositivos que tocan físicamente la superficie de la pieza para tomar las mediciones. La medición por contacto es precisa, es extremadamente exacta, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren una alta resolución dimensional y de tolerancia muy ajustada. En cambio, cabezales sin contacto. Los cabezales sin contacto son dispositivos que miden propiedades físicas de un objetivo sin tocarlo directamente. Aquí, por ejemplo, tenemos los ejemplos justamente de un escáner marca Nikon, del laser tracker y lo que es ya un escáner conectado a lo que es un brazo robótico. Estos están compuestos por sensores que convierten una propiedad física en una señal eléctrica medible, permitiendo la medición sin contacto con el objetivo. Bien, el principio de funcionamiento
En cuestión de sistemas fijos indexables, los cabezales de medición fijos, también conocidos como cabezales de palpado o sensores de medición, funcionan mediante la aplicación de un sensor que generan una punta de palpado a la superficie a medir. Estos los podemos observar justamente en los brazos articulados, por ejemplo, en el ejemplo de aquí en la izquierda. En cambio, los cabezales de medición indexables funcionan al permitir que la sonda se coloque en diferentes posiciones para medir una pieza desde varios ángulos, así mejorando la precisión y la velocidad de las mediciones, que son ya los conocidos, los cabezales en las MMs, que nos permiten justamente en colocarlo en las posiciones que requerimos para poder realizar nuestras mediciones. Bien, el principio de funcionamiento de palpado. Por palpado se basa en la detección de contacto físico entre la sonda o palpador y la superficie del objetivo que se desea medir. Cuando la punta del palpador toca la pieza, se genera una señal que marca la posición exacta del punto de contacto en un sistema tridimensional. Para ello, tenemos estos sistemas de palpado, como son los del palpador tipo fijo, que esos los encontramos justamente en los brazos articulados, y ya posteriormente tenemos lo que son los módulos de medición, justamente, por ejemplo, los SP600, que es el segundo hacia su izquierda, lo que son los TP20 y también lo que son los SP25M o SM25-2, son de los que más vemos. En cambio, el principio de funcionamiento sin contacto se basa en la captura de medidas sin necesidad de tocar físicamente la superficie del objetivo. Este tipo de medición utiliza tecnologías como láseres, luz blanca, sensores ópticos o cámaras para detectar formas, dimensiones y características superficiales. Este método es ideal para piezas delicadas, blandas o muy pequeñas, así como superficies de geometría compleja o de difícil acceso. En estos, el diodo emisor de láser envía a una superficie ya sea lineal o láser o de fotogrametría. El láser choca con la superficie de nuestra pieza a medir, retorna al dispositivo donde es capturado por el lente de las cámaras del equipo, el cual hace el cálculo correspondiente en la base a la distancia y el tiempo dado como resultado de miles de millones de puntos medidos, lo cual se conoce como la nube de puntos. También otro principio de funcionamiento tenemos lo que es el láser tracker. Por si muchos no lo conocen, el láser tracker funciona como proyectando un haz láser hacia un objetivo retroflectivo, como lo que es una esfera. Es una pequeña esfera, como se muestra aquí, colocando sobre un objetivo a medir. El láser refleja la luz de regreso al tracker, que mide la posición y orientación del objetivo con una alta precisión, permitiendo la medición tridimensional de objetivos grandes. Cuando las piezas ya superan la capacidad de tus MM, estos equipos ayudan bastante cuando son piezas extremadamente grandes. Luego tenemos lo que son los tipos de sonda por contacto. Son utilizados en las MM para registrar puntos tridimensionales sobre la superficie de una pieza mediante el toque físico. En cambio, sondas de medición continua son utilizadas para registrar datos dimensionales de forma constante, mientras se desliza sobre una superficie en una pieza. A diferencia de las sondas de contacto, que solo registra un punto por toque, estas sondas capturan múltiples puntos de forma continua, permitiendo una descripción adecuada de geometrías complejas.
Estos también son conocidos como los módulos de contacto y de escaneo. Por ejemplo, los SP25M, que también son de contacto y además de eso pueden tocar la superficie para medir formas. Los tipos de sondas en contacto, que son los escáneres de triangulación láser que utilizan una línea láser para escanear. Disculpen, que utilizan una línea para escanear un objetivo. Un sensor capta la luz que refleja en el objetivo y mediante la triangulación trigonométrica, el sistema calcula la distancia entre el objetivo y el escáner, que es como lo estamos viendo aquí en sondas en contacto por línea láser. Este va a estar realizando la medición y lo va a estar representando con una línea. En cambio, en fotogrametría, hace la referencia al escaneo de un objetivo a través de visualización de un objeto desde diversas perspectivas, donde el lente capta por medio de emisiones luz láser el volumen amplio y realiza una composición del elemento mediante el software, que es como lo representamos justamente en la imagen. Este va a estar tomando, como su nombre lo dice, una fotografía que va a estar emitiendo los láseres para poder re- realizar la medición. Luego, tenemos los tipos de módulo por contacto, que estos muchos lo conocen, son los módulos TP20, que son de los más comunes de los módulos de contacto. Estos son intercambiables, diseñado para la sonda TP20 de Remington, que permite una amplia gama de aplicaciones de medición. Existen diferentes tipos, cada uno con características específicas para diferentes aplicaciones. Aquí vamos a empezar desde derecha a izquierda. Empezamos con el de fuerza baja, que es el de color verde, entre verde y azul, un verde un poquito fosforescente. Este, que es conocido como de fuerza baja, está diseñado para aplicaciones que requieren una fuerza de disparo baja, como juntas de goma o cuando sus piezas son extremadamente delgadas, que con un simple movimiento nuestro las podemos flexionar fácilmente. Esto es cuando las piezas como de plástico son muy delgadas, entonces con un simple toque ya las estamos deformando. Para eso son este tipo de módulos de fuerza baja, para que el simple toque hacia esa pieza pueda registrar la medición o los puntos que estamos midiendo. También tenemos lo que es el de fuerza estándar, que se representa con este color negro. De acuerdo para la mayoría de las aplicaciones de medición, ofreciendo un buen equilibrio entre fuerza y precisión. Estos son de los más comunes y de la mayoría de muchos usuarios es el que más ocupan. Posteriormente tenemos lo que es el de fuerza mediana, que es representado con el color gris. Se utiliza cuando se necesita una fuerza de activación superior al estándar, como en aplicaciones que requieren una mayor precisión. En este caso, muchas veces estos se podemos verlos cuando nuestro palpador requiera una extensión más. Además de tener todavía una fuerza un poco superior en comparación de la estándar, estos se ocupan mucho. Estos se ocupan mucho cuando, cuando colocamos justamente en, con las extensiones justamente de 10 a 20. Luego tenemos lo que es de fuerza extendida. En la fuerza extendida son representados por el color naranja o un poco rojizo. Están diseñados para ensambles de palpadores grandes y aplicaciones donde la vibración puede provocar activaciones falsas. En estos, generalmente los vemos más utilizados cuando
nuestro palpador tiene una longitud de su vástago bastante superior. Esto es más que nada para que pueda soportar igualmente el peso del palpador. Muchas veces, aunque no lo podamos ver en ese momento, el palpador tiene un peso, aunque sea muy pequeño, pero lo tiene. Entonces, también requerimos los módulos correctos al momento de definir cuáles van a ser nuestras puntas al momento de realizar las mediciones. Todo esto para que al momento de que podamos tener la mejor medición posible. Debido a que si intentamos colocar este tipo de vástago, que es de un aproximado de 50 milímetros, con una esfera de diámetro de 6 a uno de fuerza estándar, al momento de darle un ángulo va a estar marcando un palpador falso, debido a que ese no tiene la fuerza suficiente para soportar ese peso que puede llegar a tener ese palpador. Este también es otro de los motivos que también hay que saber qué palpador y qué módulos son los requeridos para poder realizar nuestras mediciones. Aquí, justamente lo que son sus usos y características por contacto, se utilizan para medir principalmente lo que son distancias, posición o desplazamiento lineal con una gran precisión. Su principal función es hacer contacto con la pieza a medir, permitiendo que el sistema de palpado, sensor o cabezal, recopile los datos de medición. Y justamente son los que venimos hablando, que son los medición por puntos y superficies, lo que son las mediciones de dimensiones lineales, control de procesos, medición de máquina de medición por coordenadas y lo que son las inspecciones de productos. Principalmente es para su uso. Y aquí tenemos lo que son los diferentes tipos de palpador que podemos encontrar en el mercado. El más común, que es el de tipo bola, el palpador cilíndrico, el palpador de disco, lo que es el palpador de media esfera, la punta cero, que en realidad no es de cero, es de 0,2 milímetros, y lo que tenemos el tipo estrella. Todos estos tipos de palpadores son los más comunes que podemos llegar a encontrar. Para sus aplicaciones, justamente, tenemos el palpador tipo bola, que justamente lo utilizamos para cuando son mediciones de contacto en nuestra pieza. Simplemente con un simple toque ya estamos realizando la medición. En cambio, cuando son los palpadores tipo cilíndrico, estos generalmente se ocupan principalmente cuando son barrenos que tienen cuerda. Esto debido a que al momento de ustedes calibrar este palpador, ustedes no calibran la punta del palpador, no. Ustedes lo que están calibrando es la pared cilíndrica del palpador. Eso es lo que estamos calibrando. Entonces, al colocarlo en un barreno con cuerda, ya no va a tener el error que puede llegar a tener el de tipo bola, debido a que al ser cilíndrico, va a estar tocando justamente en la mera punta de las cuerdas. En cambio, si intentamos medirlo con el palpador tipo bola, no va a ser preciso debido a que es muy probable que se llegue a atorar en lo que son las ranuras o de los que son en la forma de la cuerda. Y esto nos va a dar una muy mala medición y no podremos generarlo nuestra medición correcta. Para eso principalmente se ocupan lo que son los palpadores cilíndricos, para poder realizar mediciones cuando son barrenos con cuerda. Luego tenemos lo que son los palpadores tipo disco. Estos generalmente se ocupan cuando tenemos una superficie así, con un pequeño escalón. Esto debido a que al momento de estar intentándolo colocar con un palpador tipo bola, lo más seguro es de que va a tocar con el basto y no nos va a dar nuestra medición correcta. En cambio, sí tendrá
posibilidad de tocar justamente en ese escalón. Inclusive también se ocupa mucho en lo que son los pistones de un auto, debido a las los pequeños maquinados que tienen en los bordes de los pistones, principalmente para eso se ocupa. Luego tenemos lo que es el palpador media bola. Estos se ocupan muy similares a lo que es el palpador tipo bola, solo que estos, una de sus funciones más útiles son cuando tenemos aquí una placa con varios barrenos en ella. Entonces, tú cuando tienes un palpador tipo bola, lo que va a pasar es de que tienes justamente tocar lo que es 4 puntos para generar nuestro círculo, pero eso es estarlo repitiendo constantemente. Aquí el detalle con este simplemente es colocarlo en donde va posicionado la placa con nuestro barreno y simplemente hacer la medición. Y así continuamente. Eso va a ahorrar bastante tiempo en cuestión de nuestra medición. En vez de estar palpando de 3 a 4 puntos para generar cada uno de nuestros barrenos, simplemente este lo posicionamos, tocamos y ya nos está dando lo que es el punto en el centro de ese barreno. Luego tenemos lo que es el palpador punta cero, que esos principalmente se ocupan cuando son esquinas. Las mediciones de las esquinas es poco común, pero sí se ocupan en la industria. Esta inclusive también se puede ocupar para realizar lo que son mediciones en las superficies. Sin embargo, al tener una punta extremadamente fina y al momento de realizar los toques en nuestras piezas, lo que puede provocar son rayones y podemos afectar bastante la pieza. Por eso no se ocupa. Sí se puede, pero estaríamos dañando nuestra pieza y dejándole marcas. Y por último tenemos lo que es el palpador tipo estrella. En estos cuando justamente la geometría de nuestra pieza a medir es bastante compleja. Para ello tenemos justamente la estrella, que nos permite justamente mediciones bastante complejas y podemos realizar sin ningún problema. Por ejemplo, lo que es esta medición como si fuera dentro de una caja. Esa es otra de sus aplicaciones. Y también como recomendación, si el dado caso ustedes llegan a tener este tipo de palpadores, les recomiendo el TP20 de fuerza extendida, debido a que el palpador tipo estrella es algo pesado. Y si lo intentamos colocar en otro tipo de módulos, no podrá soportar correctamente todo el peso. Y probablemente llega a pasar que dé los toques falsos, ese palpado falso. Entonces, de recomendación siempre, inténtelo usar siempre con el de fuerza extendida, ya que ese sí tiene la fuerza necesaria para soportar ese tipo de construcción de nuestros palpadores. Luego, en nuestras características, aquí ya es sin contacto. Los palpadores sin contacto se utilizan en metrología dimensional para la medición de objetos sin tocar físicamente. La medición de objetos que son bastante delicados o deformables, o medición de objetos con superficies irregulares o de difícil acceder, medición de objetos a distancia, inspección de superficie, todo eso, o inclusive lo que es la famosa ingeniería inversa. Principalmente para eso se ocupa todo este apartado de la medición sin contacto. Todo esto. Oye, Eric, tengo una pregunta. Regresando con los equipos de sin contacto, el que tenías en la presentación anterior, ¿qué tanta precisión tienen esos equipos? ¿Se refiere a los escáneres o a Sí, cuáles? A los los escáner. sector. Sí, con los Los que hacen escáneres, ingeniería a la inversa. generalmente ellos tienen un error de 15 micras.
A pesar de que la tecnología de los escáneres sigue evolucionando, no podemos no podemos bajar ese pequeño error que puede llegar a tener los escáneres. Siguen evolucionando, siguen creciendo, o sea, pero siempre van a tener ese error. Por eso la más precisa siempre va a ser por contactos, ya que ese sí va a tocar justamente la pieza. Pero el escaneo, a pesar de que ya son más modernos, no van a tener ese error. Una máquina de coordenadas te puede llegar a tener un error de 0.5 micras. O sea, estamos por debajo de la micra. 5 milésimas de micrón. Ujú. Cuando se trata de una CMM, ese es el error que puede llegar a tener. En cambio de los escáner, el más preciso que yo he visto apenas son 15 micras. O sea que sí tenemos ahí un gran margen de diferencia. Sí, te hago la pregunta porque en nuestra industria manejamos tolerancias muy, muy cerradas, o sea, formas de 5 micras, eh, perfiles de 30 micrones, entonces, pues sí, son muy, muy prácticos a la hora de medir, pero la verdad es que la incertidumbre en la medición es muy alta. Así es. Eso, Muchas, muchas gracias, Eric. sí, de nada, sin ningún problema. Aquí lo que tenemos son pues, sí, unas técnicas avanzadas, justamente. Aquí son unas pequeñas datos muy curiosos, más que nada, que es justamente, idealmente se debe de palpar o escanear de manera perpendicular a la superficie en estudio para lograr resultados óptimos. No obstante, se puede utilizar ángulos hasta el límite de visión que las cámaras de equipo lo permitan a máximo de 90 grados. ¿A qué me refiero? Que a partir de nuestro palpador, el área, o mejor dicho, la mejor área para realizar la medición con un palpador de contacto siempre va a ser a partir de del polo norte hasta la mitad de nuestra esfera. O sea, la parte superior de la esfera hasta la mitad. Ahí es donde generalmente debemos de realizar nuestras mediciones para que tengamos una certeza que está midiendo correctamente. ¿Por qué superior a los 90 grados? No. Esto debido a que ya estamos corriendo el peligro que justamente esté tocando ya nuestro vástago. Y hay veces que inclusive ese palpado puede llegar a dar un mal palpado y ya tenemos muchas mediciones malas. Entonces, principalmente al realizar nuestras mediciones, de preferencia siempre es de la parte de nuestra esfera hasta 90 grados. Luego, asimismo, el láser baja de potencia rojo es muy posible que pueda escanear elementos muy opacos o de mucha flexión de luz. El láser de alta potencia luz es posible escanear con materiales sin problemas. ¿Esto a qué se refiere? Que actualmente muchos de los escáneres ya se están pasando lo que es de luz de potencia azul. Esto debido a que los escáneres, cuando emiten una luz azul, son de los más precisos. En cambio, cuando es un láser que emite color rojo, estos ya no llegan a ser tan precisos. Siguen siendo buenos, pero ahorita lo que es esa emisión de luz, el azul, la ha estado realizando mediciones muy acertadas, muy precisas. Y por último, otro de un dato curioso es de que el único material que no es posible ser estudiado en el vidrio, ya que el láser atraviesa su superficie. Justamente al momento de intentar escanear una puerta y tenemos la ventana abierta, no va a poder escanear nada de la superficie del vidrio. Simplemente el láser va a pasar. O sea, literalmente ni siquiera va a tener algo donde reflejar. Luego, justamente, gracias a todos los avances tecnológicos que ha habido actualmente, esto también
ha ayudado mucho a la metrología, ya que ha permitido evolucionar para unas mediciones mucho más rápidas, más precisas, más versátiles, especialmente en aplicaciones industriales exigentes como es la automotriz, la aeroespacial y la médica. Tenemos lo que es justamente la medición opaca con luz azul, que es justamente con lo que mencionamos. Ya muchos de los escáneres más nuevos son los que emiten luz azul, ya que eso sí pueden realizar las mediciones a pesar de que nuestra pieza no esté tan opaca. Estos han sido unos escáneres que han sido una muy buena revolución en todo este aspecto de nube de puntos, lo cual ha permitido tener mediciones mucho más precisas y a pesar de que la pieza no sea lo suficientemente opaco, pueda realizar la nube de puntos sin ningún problema. Luego tenemos lo que es interferometría en láser de sistema de palpado. Estos lo estamos viendo principalmente en lo que son en los cabezales Revo 2 de Remy Show o el PH20. Justamente estos ya que son los cabezales de 5 ejes, estos lo que tienen es que justamente en el interior de su palpador está hueco. Esto debido a que el cabezal emite una luz roja, justamente como lo dicen, de interferometría, que al realizar el contacto, el palpador, este se va a deflexionar. Y justamente en ese momento que deflexiona, va a tocar el láser y luego va a realizar la medición. Luego te manda la coordenada. Estos sistemas han sido de los más nuevos, la verdad les ha ayudado bastante en reducción de tiempos y la medición ha sido muy precisa. Han sido estos de los cabezales más modernos que se han creado. Luego tenemos lo que son los sensores ultrasónicos, que es justamente el de aquí en medio, que es el Renishaw RUB-1. Su principal objetivo es medir el grosor de materiales metálicos de una forma precisa, especialmente en componentes internos o de geometría compleja, sin necesidad de cortar o seccionar la pieza. Estos lo que hacen justamente es que emiten pulsos ultrasónicos hacia la pieza y estos pulsos van a viajar a través del material hasta el momento en donde refleja contra la cara opuesta. Justamente esta es otra de las nuevas tecnologías que creó Renishaw para poder realizar las mediciones sin la necesidad de que estemos cortando piezas que posteriormente no los vamos a ocupar. Simplemente ocupamos este tipo de sensores, lo tocamos justamente en la pieza que deseamos medir y esta ya nos va a decir lo que es el grosor de nuestras piezas. Esta es otra de las tecnologías muy nuevas que han estado actualmente en el mercado. Luego tenemos ya lo que es el sistema de realidad aumentada. Justamente como si fuera un videojuego en donde ya tenemos nuestros lentes de realidad virtual, todo eso. Entonces, estos al momento de colocarnos, vamos a poder ver una realidad aumentada en la cuestión de nuestra medición. Esto nos permite tener más visibilidad al momento de ver nuestra pieza. Por ejemplo, una vez que intentamos generar nuestra nube de puntos de nuestra pieza, la pasamos justamente, realizamos las mediciones, hacemos nuestra alineación, generamos nuestros elementos. Entonces, al momento de tener ahorita esta realidad aumentada, es de que simplemente ahí mismo donde está la pieza, ya la podemos visualizar de una manera muchísimo más eficiente y bastante interactiva. Esto es lo que nos ha permitido justamente lo que es la realidad aumentada, poder ver esa interacción justamente con la pieza. Tenemos también lo que es la medición en línea, que es justamente como en las imágenes anteriores que les mostré, que es cuando ya colocamos nuestros sensores ópticos ya en lo que es un brazo robótico, en una ensambladora, justamente. Cuando necesitan verificar que todo el ensamblaje esté correctamente y no tengan tiempo para estarlo trasladado al laboratorio de metrología, no, simplemente ahí mismo en la planta, una vez que terminan de ensamblarse, luego
la medición para darnos una visualización. Y ya por último tenemos lo que es la inteligencia artificial y la Big Data, que es justamente ya podemos visualizar muchísimo mejor la pieza, podemos generar nuestros elementos. La verdad, lo que es la inteligencia artificial y la realidad aumentada van de la mano. Eso nos ha permitido que nuestras mediciones sean muchísimo más interactivas, más fluidas, para que el operario pueda realizar sus mediciones sin ningún problema. Y sus aplicaciones, que son de las más comunes, que es en la industria automotriz, que es control de componentes mecánicos, la aeronáutica, que garantiza de precisión en piezas críticas, manufactura, inspección de moldes, herramientas y piezas producidas, checking feature, todo eso. Y por último, lo que es ingeniería civil, que es verificación de alineaciones y estructuras de los edificios o casas. Mm, Eso es lo que principalmente se ocupa. Y también nosotros en 13 Metrology nos mantenemos actualizados en el catálogo de accesorios para una CMM, lo que son útiles de sujeción o cualquier tecnología de la marca Remission. Gracias a nuestra alianza comercial, podemos ofrecerle a ustedes, nuestros clientes, cualquier componente que ustedes requieran. Palpadores, módulos, rack, módulos de sujeción, una placa de fijación para sus piezas, todo eso. Esa es la gran ventaja de tener esta alianza comercial que también nos permite a nosotros, a nuestros clientes, que simplemente nos hablen a nosotros, oye, necesito estos palpadores, necesito esta extensión, sin ningún problema, les podemos llegar una cotización. Ya nada más simplemente nos mandan un correo de qué pieza es la que requiere. Esa es otra de las ventajas. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Con gusto las podemos contestar. ¿Solo manejan la marca Renichao? Así es, ingeniero. Manejamos todo ese tipo de componentes. Muy bien. Bueno, si no tiene alguna pregunta más. Muchas gracias por su atención, por su tiempo que nos permitió justamente realizar esto. Los estaremos esperando para nuestro próximo webinar en uso y gestión de modelos CAD, que va a ser el 22 de mayo a las 11 de la mañana. Igualmente, ya nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn o en YouTube. Estas son nuestras redes. Por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por toda su atención y nos vemos para el siguiente webinar. Muchas gracias, Eric. Muy productiva la información que nos brindaste. Estoy muy agradecido. Gracias. Y bonita tarde. Hasta luego, ingeniero. Igualmente.